Regresamos con más de Despierta con CDN. A ustedes gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles, tenemos entrevista especial conjunta del periódico El Caribe y nuestra casa CDN para compartir a continuación con el ministro de la presidencia, el señor Andrés Bautista. Gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirlo acá en este espacio. Gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio tan visto en este país. El placer Gracias. es nuestro. El administrativo, ¿verdad? Administrativo. El administrativo. Sí, Andrés, ministro, amigo, así es. este es un país pequeño, pero el aparato del Estado es grandísimo y complejo. El ministerio a su cargo tiene muchas responsabilidades, muchos tentáculos, vamos a decirlo. Realmente el Ministerio Administrativo, como su nombre lo indica, tiene que ver con la administración de la parte de la presidencia. El presupuesto, el Ministerio Administrativo de la Presidencia tiene un pequeño presupuesto y la Presidencia de la República tiene otro presupuesto. Entonces, la responsabilidad del Ministerio Administrativo de la Presidencia es el manejo de esos recursos en el sentido de que las peticiones, que son muchas, que llegan a la presidencia, tienen que canalizarse a través del Ministerio Administrativo. Esto indica que tenemos una responsabilidad grande en cuanto al seguimiento, a lo que son las ayudas que se le dan a los alcaldes, a los directores, a las iglesias, a las asociaciones sin fines de lucro, para eventos. Cuando hablo de las iglesias, hablo de la iglesia católica, las iglesias evangélicas. O sea, una serie de demandas, clubes, que realmente tienen que canalizarse a través del Ministerio Administrativo. Y eso obliga a una responsabilidad grande en cuanto a esa cuestión. Además, mediante decreto, el presidente de la República dispuso que haya que el Ministerio Administrativo, o sea, que regule o observe y trate de regular lo que tiene que ver con los viajes de los funcionarios, los viáticos y una serie de cosas que ayuden a reducir las posibilidades de gastos excesivos en una serie de cosas, fiestas y eventos y esas cosas. Entonces es una responsabilidad grande porque tenemos que cuidarnos y cuidar lo que tiene que ver con los recursos que maneja el presidente de la República. Pero eso ha generado más burocracia también. De hecho, he escuchado algunas personas decir que es súper engorroso organizar un viaje desde algún ministerio con un funcionario porque hay que esperar todas esas aprobaciones del ministerio administrativo. Mira, todo lo que conlleva, lo que significa controles, no son agradables. No son agradables. Y, por ejemplo, una medida que nosotros propusimos ahora fue, se acogió mediante decreto, que para los viajes nosotros creemos que no hay necesidad de que sean más de 2 personas. Y cuando sea una necesidad, porque hay eventos y hay ministerios, direcciones que tienen una representación del país, sencillamente se puede hacer una excepción. Pero hemos tratado de reducir lo que tiene que ver con los viajes, la salida, porque algunas veces realmente quizá iban un poquito más de lo que debían ir. Pero allá eso es asunto de trámite rápido. A veces, ¿qué sucede? Que un funcionario representa o deja para el último momento quien le maneja la burocracia para viajar, deja para último lo que tiene que ver esos trámites y por eso entonces algunas veces están un poco atareados. Por allá ese proceso se hace rápido. Ministro, el gobierno del presidente Abinader ha puesto en marcha la estrategia del gobierno contigo, aunque en esos encuentros se observan los titulares de las principales instituciones presentes. Me imagino que muchas de las demandas
que se presentan en esos encuentros van a caer para su gestión al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Me gustaría conocer en detalle qué ustedes tienen sobre eso, cómo se canalizan las respuestas a esas demandas y cómo va ese proyecto y si ya tienen identificado el próximo encuentro. Mira, definitivamente todos tenemos que entender que las necesidades son infinitas y que las posibilidades son finitas. La mayoría de las cosas que se han solicitado, unas son para ejecutarlas porque están en la programación de las diferentes instituciones, por ejemplo, obras públicas en lo que tiene que ver con caminos y carreteras y calles, y así las otras. Hay otras peticiones que no están en el presupuesto y que serán ejecutadas, incluidas en el presupuesto del año que viene. Y hay otras que son de gran impacto, pero de pocos montos, que pueden ser canalizadas precisamente con los fondos de la presidencia, pero esas son las de bajo monto. En definitiva, lo que se busca es ver cuáles son las necesidades más sentidas de esa población para ver cómo se enfrenta en el presente y en el porvenir, porque no es posible hacerla toda este año, sino que se programa para los próximos presupuestos. Pero la intención es de responder a las necesidades objetivas, reales de la comunidad. Ministro, como parte de su propuesta de racionalización del gasto y del tamaño del Estado, el presidente en septiembre del año pasado anunció la supresión de algunos ministerios e instituciones. Entre esos ministerios está el administrativo de la presidencia, que será reconvertido a secretaría. ¿Cuál es el estatus legal de ese proceso? ¿Cuáles son las perspectivas de reorganización y cómo quedaría finalmente la funcionalidad? Mira, se anunció la fusión de otros ministerios, como Educación Superior y el Ministerio de Educación, lo que tiene que ver Economía y Desarrollo con Hacienda. Y cuando se habló del Ministerio Administrativo de la Presidencia, cambiar el nombre, porque es que las funciones son inmodificables, vamos a decir, las funciones de ese ministerio. Pero eso todavía no está en ejecución y posiblemente no se ejecute en este periodo. Lo que sí se está en proceso es lo que tiene que ver con educación y el de economía y desarrollo. Ministro, usted fue el primer presidente del Partido Revolucionario Moderno y pasó un tiempo fuera de funciones gubernamentales. Usted también fue senador de la provincia de Espaillat, presidente del Senado, pero yo quiero su análisis del PRM de hoy. Ahora que ya el Partido Revolucionario Moderno, aunque sus siglas tengan moderno, ya no es un partido nuevo, es un partido que ha logrado, además, estar en el gobierno durante 2 periodos al menos. Y quiero su diagnóstico del partido, del primer presidente del PRM, al partido que hoy gobierna la República Dominicana. ¿Cuáles son los principales retos y las principales dificultades de la organización partidaria? Realmente me siento satisfecho de haber sido el primer presidente del partido y haber luchado, lamentablemente, con la división que hubo del partido por el que yo estuve toda mi vida anterior, por lo que fui 4 veces senador, fui presidente del Senado y tengo que agradecer eso. Sin embargo, siento la satisfacción de que pudimos dar ese paso y logramos ese bypass para formar el Partido Revolucionario Moderno, que ha sido uno de los partidos que más rápido ha logrado la toma del poder, que es el objetivo de un partido político. Y sobre todo lograr revalidarse como se ha revalidado en el año 2024. En la actualidad, el PRM tiene un gran reto. Y el gran reto es de ser un partido que funcione como debe, correctamente, pero que gobierne a la vez. Entonces, ese es un reto para mí sumamente grande, un reto que obliga a que todo aquel dirigente del partido, militante del partido, reflexione
sobre cuáles son nuestros deberes como partido político. Y nuestro deber es consolidar lo que es la institucionalidad. Porque un partido donde no funcione de manera institucional, que no se respeten los estatutos, que no se respete la ley, es un partido que no llega lejos. Pero además de eso, nosotros tenemos la gran responsabilidad, y esto hemos hablado otras veces, de gobernar, que es una tarea la más difícil. Porque un partido de oposición es fácil, porque el partido de oposición es hacer oposición. Y muchas veces hacer oposición, como hemos vivido quizá en todos los tiempos, pero en este tiempo también, una oposición no muy responsable. Pero cuando usted gobierna, usted tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y cada día gobernar se hace más difícil. Cada día gobernar es más complicado. Ya nosotros tenemos no solo las influencias internas, sino las influencias de un mundo en convulsión. El PRM asumió el presidente Luis Abinader la gestión de gobernar en este país en la situación peor, creo yo, que gobernante alguno haya tenido que asumirlo. Primero la campaña y después con el COVID. A uno se le olvidan las cosas malas y las buenas también. Ya pasó el tema del COVID, pero hay que entender que eso deja secuelas y que todavía estamos pagando secuelas, la parte económica, o sea, una serie de cosas. Y reitero, gobernar en cualquier tiempo ha sido difícil, pero en esto es peor. Además, anteriormente, los medios de comunicación eran los medios formales. Hoy, lo que sucede en cualquier rincón del mundo, y más en cualquier rincón del país, se sabe a nivel nacional. Aquí hay un asunto, y sabemos cómo las redes se utilizan. Los estudios que se han hecho hablan de que el 70% de lo que sale en las redes es de dudosa credibilidad. Sí. Entonces, nuestra mayor responsabilidad es gobernar y hacerlo bien. Entonces, eso nos obliga a nosotros como partido a estar cautelosos de que no se vaya de nuestras manos lo que es el objetivo fundamental, y es gobernar, hacerlo bien, y la parte institucional. Si perdemos el respeto entre nosotros, si la lucha por posiciones dentro del partido o la lucha por ser candidatos nos arropa, definitivamente estaríamos cometiendo el peor error. Nosotros no estamos solos, nosotros estamos en un mundo cambiante y en una sociedad cambiante. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, y esa es mi mayor preocupación. Y mi reflexión es a mis compañeros que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero todos estamos obligados a respetar la ley, a respetar los plazos y no ponernos muy contentos. Si nos pasamos de contentos, puede ser que nos perdamos de rumbo, y eso no debe ser. Andrés, déjeme tratar de identificar cuáles son las tareas prioritarias del Ministerio Administrativo. Usted lo esbozó algo al principio, pero no lo ubico con claridad. ¿Cuáles son las urgencias que tiene el Ministerio sobre la mesa? Y si hay alguna inmediatez. Por ejemplo, ustedes tienen un presidente 24/7. Y hemos entrevistado funcionarios que dicen que el presidente dispone tal cosa y hay que salir corriendo a veces. Una estafeta del Banco de Reserva en tal sitio. ¿Le ocurre al ministerio a su cargo eso? Por ejemplo, yo recuerdo en el anterior gobierno, el último del PLD, que si pedían una guagua a los estudiantes de tal sitio, tenía que estar cerca un funcionario para que apareciera esa guagua. ¿Tiene el Ministerio Administrativo esas urgencias y cuáles son las prioridades? Le voy a poner un ejemplo, Nelson. En tiempos pasados, el presidente estaba en Elías Piña. Allí en Elías Piña. Sí. Un domingo, me parece que era domingo, sí. Y sucede que en Elías Piña han sucedido algunos incendios y no había camión de bomberos. El presidente está en una reunión
ese domingo estaba en Moca, y me llama el presidente de qué se puede hacer. Ahora, ni yo sabía que comprar un camión de bomberos era tan complicado. Y después uno se pone a pensar que un camión de bomberos no aparece en un dealer. Sale a ver aquí en el país de qué dealer está vendiendo un camión de bomberos. Para comprar y para importarlo, eso hay que mandarlo con tiempo a mandarlo a hacer. Entonces, me dice que qué podemos hacer. ¿Tú sabes lo que yo tuve que hacer? Usando las relaciones personales con el alcalde de Moca, que hay 3 camiones de bomberos, pedirle un camión de bomberos hasta que se compre otro y mandarlo. Y en la madrugada mandamos el camión a Elías Piña, el camión de bomberos, para que estuviera allá. Entonces, son de las cosas, o que un alcalde solicita una serie de cuestiones, hay que estar alerta, porque el presidente no tiene hora. El presidente te escribe a ti o te llama a las 12 del día o a las 12 de la noche, o a las 5 de la mañana. O sea, ahí no hay horario. Nosotros salimos de noche, salimos a las 11 de la noche de la oficina, o más, una reunión a las 11, una reunión a las... O sea, es un trabajo, diría yo, las 24 horas del día. Porque yo, sin que se vea como un halago, sino como un reconocimiento de la verdad, yo creo que un presidente que dedique más tiempo a las tareas diarias, a los problemas que hay en el país, como Luis Abinader, yo creo que no tengo otra experiencia, pero creo que sería muy difícil superarlo en lo que tiene que ver la dedicación y el seguimiento en detalle de las cosas. Ministro, aparte de todas estas funciones administrativas que tiene, como su nombre lo dice, Ministerio Administrativo, ¿tiene ese ministerio planes, proyectos que pueda mostrar en una rendición de cuentas? ¿Qué hace ese ministerio? No, mira, fuera de todo esos, de firmar papeles, de ordenar cosas. Decía que nosotros tenemos que dar seguimiento a los recursos. Por ejemplo, a un alcalde se le asignan unos fondos para la construcción de un cementerio, o de una funeraria, o la construcción de un parque. Nosotros tenemos un equipo que se llama la Dirección de Desarrollo, que tiene que velar por el uso efectivo de esos fondos. Y nosotros tenemos que ir a darle seguimiento y a la entrega por ejemplo, se va a entregar un camión de bomberos, un camión compactador de residuos sólidos. Eso hay que darle seguimiento. O sea que es una tarea que va más allá de la simple burocracia de firmar. Porque antes tenía los domingos de sorpresa, como el presidente me dijo. Esa es la visita ahora, sorpresa. sí, la visita sorpresa. Ahora son visitas públicas. Pública. Y planificadas. Ya. Aquella se planificaba, pero era sorpresa. Ministro, la oposición con frecuencia tiende a criticar al presidente Luis Abinader, al gobierno en sentido general, porque dicen que hacen muchos anuncios de planes, proyectos que luego no se cumplen, especialmente con lo que tiene que ver con las obras públicas, que las inauguran sin terminar, por etapas. ¿Qué usted tiene que decir a esa crítica tan recurrente de la oposición? Mira, yo no sé cuál se ha inaugurado sin terminar, porque una de las cosas que el presidente tiene en cuenta es eso. Y te voy a poner un ejemplo. El presidente me encargó de una universidad en Boichío, San Juan de la Maguana. ISA, hacer una extensión de ISA Santiago, ISA Boichío. Y para eso se utilizaron los alojamientos de la Odebrecht, cuando se hizo la presa de Palomino, que estaban los alojamientos donde se quedaban. Hubo que hacer toda la parte de la aula, laboratorio, comedor, toda esa cuestión. Y mientras eso no se logró, que ya los estudiantes estuvieran allá, y si se ve el día de la inauguración, ese día estaban los estudiantes ya ahí en la universidad. Y así son las diferentes obras. Ahora, Danilo no puede
y no quiero nada personal, pero le voy a poner un ejemplo. Mañana precisamente estaré yo, si Dios quiere, con el director de obras de educación, visitando el Politécnico Salesiano de Moca. Ese Politécnico Salesiano se inauguró en el 16 de diciembre, y todavía no se ha acabado, porque hubo un problema en el 20 con la parte legal, pero se inauguró esa fecha, y solamente se construyeron las partes que corresponden a las aulas. Lo que tiene que ver con los laboratorios no están terminados. Y entonces quiero decir reiterar que el presidente Luis Abinader se esmera en que las cosas estén terminadas, porque no es de buen gusto que usted vaya a inaugurar una obra y tenga que seguirse trabajando. Ahora, que se inaugure una carretera de 100 kilómetros, se inaugure una etapa, que se haga por etapa, y se inaugure una etapa es una cosa. Por ejemplo, el muro fronterizo se está haciendo por etapa. Faltan ahora todavía creo que 15 kilómetros y eso se va a terminar. Pero lo que tiene que ver con una obra se inaugura cuando está terminado. Tenemos que hacer una pausa, ministro. Ya vamos a regresar con más de esta entrevista especial. Venimos. Regresamos con más. El ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, está con nosotros, Federico. Ministro, a raíz del retiro de la reforma fiscal en octubre del año pasado, algunos sectores empresariales se sintieron un poco inconformes con el manejo que el gobierno había tenido y recientemente también expresaron inconformidades con el tema de la reforma laboral. Incluso hicieron un comunicado, tomando sobre la base de que promover las relaciones del gobierno con el sector empresarial es una de las funciones específicas de su ministerio. ¿Cuáles acciones o planes hay sobre la mesa para poder mantener ese puente con el sector empresarial? Mira, la verdad es que las relaciones con el sector empresarial yo entiendo que han sido buenas. Yo he participado en las reuniones de los empresarios, las conferencias y las charlas, y realmente lo que han hablado es positivo del manejo de la parte económica del gobierno. Precisamente el domingo pasado se inauguró en Santiago un hotel interesantísimo, y ahí se destacó precisamente las buenas relaciones del gobierno. Y yo creo que el hecho de que el año pasado la economía creciera en un 5% es una demostración de que la economía va funcionando y la parte privada es determinante. Pero ver que la inversión extranjera fue de 4.500 millones de dólares, eso demuestra la confianza que tiene tanto el sector privado nacional como el sector privado internacional por el país, el manejo que se le está dando. Y hemos visto también cómo la participación del gobierno en lo que tiene que ver con el financiamiento del sector agropecuario, cuando el Banco Agrícola desembolsó una cartera de 27.000 millones en el año 2024, que la producción agropecuaria creciera en un 4.9%. Eso es algo que te demuestra que ha habido sincronía en lo que tiene que ver con el gobierno y los empresarios. Ahora bien, sabemos que el tema de los impuestos es un tema que muchas veces divide a las mejores familias. Vemos cómo, y excúsenme pero las herencias, cómo divide a las familias más unidas. Cuando se trata de impuestos, y veíamos cómo todos los candidatos del 24, todos los actores políticos y la sociedad civil apoyaba la necesidad de los impuestos. Pero a la hora de que haya que pagarlo, siempre hay dificultades. Yo entiendo que, sin embargo, que el hecho de que el presidente retirara la propuesta, no te digo que quizás hubo algunos aspectos que debió haberse consensuado más, pero
definitivamente se retiró lo que fue la propuesta inicial y lo que se está haciendo es tratando de hacer los recortes adecuados, pero también la economía ha crecido. Al crecer un 5%, eso genera más impuestos, un crecimiento por el crecimiento vegetativo. Entonces, yo creo que las relaciones han estado buenas y seguirán buenas. Y eso lo demuestra el desenvolvimiento de la economía nacional. La parte laboral, bueno, ha habido siempre, eso ha sido difícil, lograr una... Recuerden que los pactos, aquí la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hablaba de 3 pactos fundamentales. Y ustedes han visto cómo pasaron los años y eso no se logró. Y cuando se ha logrado algo, siempre aparece algo un poco cojo, porque son los intereses. Son los intereses que a la hora de la verdad dividen las posiciones. Ministro Bautista, quiero preguntarle sobre su perspectiva sobre el sistema de justicia en la República Dominicana. Hay una nueva Procuradora General de la República, pero hay procesos gruesos, sobre todo casos de corrupción que se están dirimiendo todavía en tribunales. Por la experiencia personal que usted ha vivido, puede darnos cuenta de lo que significa estar en un proceso. Y recuerdo que usted amargamente hablaba sobre el tema de lo que significaba emplearse durante años en un proceso, aún siendo inocente, y tener que demostrar en justicia que no es que usted era culpable, sino que usted tenía que pasar 4 años, 3 años para decir que era inocente. Otros podrían estar atravesando por el mismo escenario. No estoy siendo juez, pero sí me gustaría tener su perspectiva. Si usted cree que eso ha cambiado, si cree que usted que eso puede ser algo que se pueda mejorar pronto en el país. Catherine, bueno, ustedes saben que uno tiene una amarga experiencia que yo no se la deseo a nadie. Para mí, eso es algo muy delicado cuando tiene que ver con la libertad, con el ejercicio de los derechos cívicos, ciudadanos. Yo entiendo que la justicia en este país tiene que cambiar, o sea, el tiempo, yo creo que hay que buscar la manera de que los procesos sean más cortos, que los procesos dejen de ser una especie de espectáculo y se constituyan en una tarea donde usted no tenga que estar sometido por las dos partes, porque por parte del Estado, la dedicación de tiempo, horas de trabajo, los recursos, y por la otra parte, es totalmente difícil. Yo creo que hay que trabajar en eso, hay que mejorar el tema de la eficiencia en lo que tiene que ver la investigación y lo que tiene que ver el trabajo de los jueces, o sea, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. No estaría jamás de acuerdo en que los procesos se alarguen de esa manera. Yo creo que es una tarea que hay que abocarse. El Poder Judicial, un poder independiente, tiene que ver de qué manera se puede disminuir esos plazos y que las cosas se simplifiquen de tal manera. Uno ve cómo en Estados Unidos y otros países del mundo las cosas fluyen mucho más rápido. Aquí cualquier asunto es un proceso largo, los incidentes, las cosas. Yo creo que los fiscales tienen que ver cómo se resume más la acusación y los jueces son más veloces en lo que tiene que ver con la toma de decisión. Precisamente en ese aspecto, el presidente Medina recientemente dijo que por ser hermano suyo es que están persiguiendo a varios de sus familiares. O sea, dice que hay persecución política. No sé si se puede establecer una diferencia de antes o ahora. Yo sé que usted ha dicho que el Ministerio Público ahora es independiente, pero ¿cree usted que ha habido persecución política contra esa familia? Mire, yo no digo que, yo aseguro que es independiente, o sea, el Ministerio Público no recibe instrucciones de nadie, tiene plena libertad de actuar
acogiéndose a la ley, a la Constitución y sobre todo a la ley del Ministerio Público. Eso yo no comparto, eso que plantea el expresidente, porque yo digo lo contrario. O sea, en su gobierno sí hubo persecución política. Ahora, en este gobierno no hay persecución política. No hay la más mínima intervención del presidente de la República, ni de los funcionarios del presidente de la República en esa cuestión. Y no es porque sea, aquí no se toma en cuenta la familiaridad, aquí se toma en cuenta los hechos. Las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público ha determinado una acusación. Los jueces son los encargados ahora de determinar si la acusación tiene sustento o no tiene sustento. Pero ahí no ha habido la más mínima intervención del presidente de la República. Y eso está demostrado. Ahí estuvo la magistrada Miriam y ella dio testimonio de que a ella nunca se le dio una llamada ni una instrucción a través de otro funcionario para intervenir en lo que tiene que ver con una acusación que se ha hecho. Y ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Y cuando se habla de persecución política, yo digo que eso es ridículo, porque cuando ha habido acusados que devuelven miles de millones de pesos, oye, pero es que no hay una prueba más contundente que eso, porque si yo no he tomado lo ajeno, yo voy a devolver lo que yo he tomado. O sea, eso es una cosa, en la historia eso no se ha visto. Entonces, tratar de desvirtuar una realidad, eso es difícil, porque para mí es una prueba irrefutable de que usted diga, yo voy a devolver lo que yo tomo, parte de lo que tomo. Entonces, yo creo que eso es una defensa que no tiene asidero. Ministro, en el PRM ya se están preparando algunos grupos con sus aspirantes a la candidatura presidencial de la organización. Escuchábamos a doña Raquel también decir que tiene su sueño, ¿verdad?, de subir la escalinata como presidenta. Y a mí me gustaría saber de don Andrés Bautista, un hombre del partido, un hombre que tiene, ¿verdad?, conoce bien los cimientos de la organización, si ya está con uno de esos precandidatos, si está trabajando, si tiene su favorito ahí dentro. Albanelli, yo, y lo decía Catherine al principio, fui presidente, fundador del partido, y mi labor, desde que nosotros iniciamos el proceso de formación del partido, fue precisamente yo ponerme en el centro. ¿Por qué? Porque el PRM se forma de dos grupos. Por un lado estaba el grupo, Nelson, de Hipólito Mejía, y por otro estaba el grupo de Luis Abinader. Entonces, si yo me voy de un lado o del otro, yo pierdo calidad. Entonces yo tenía que estar en el centro para yo poder tener calidad moral y política para demandarle respeto a los estatutos. Entonces, ya a esta altura, yo no voy a estar en grupos. Si no estuve desde el principio, no voy a estar ahora. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que el PRM necesita de árbitros. Yo voy a ayudar al presidente de la República, que tiene que ser árbitro, y a los demás dirigentes del partido, presidente del partido y otros, que decidan estar en el centro, no parcializado. Porque cuando no hay árbitros se destruye la disciplina. Cuando no hay árbitros se destruyen los partidos políticos. Y vemos la historia. Yo decía mi padre que el hombre bruto aprende con sus propios tropezones y que el hombre inteligente aprende de los tropezones de los brutos, pero que hay brutos tan brutos que no aprenden de sus propios tropezones. Entonces nosotros no vamos a ser tan brutos que no aprendamos de nuestros tropezones. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros. La conversación va a continuar y el resto de la entrevista lo podrán ver en el periódico El Caribe, tanto en el espacio digital como por supuesto en las páginas impresas y en nuestra página web www.cdn.com.do. Vamos a pausa y venimos en breve.